Compartir con vosotros y vosotras va a estar muy mediado por el enfoque ecofeminista, ¿no? Y me venía bien lo que se planteaba del materialismo histórico, porque desde mi punto de vista el ecofeminismo lo que permite es como recuperar la infraestructura de la infraestructura, es decir, colocarnos en una dimensión material que, si se ignora, es difícil poder establecer políticas públicas o poder establecer alternativas ante lo que yo voy a describir como un momento de guerra contra la vida. Es decir, yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el que la economía y la política y también la cultura, el tipo de persona que ha fabricado esta economía y esta política directamente se desarrolla en contra de las bases materiales que permiten sostener la vida, ¿no? De forma así un poco rápida, tenemos que recordar, aunque parezca una perogrullada y una cosa un poco simple, pero a la economía se le olvida, que tenemos dos... ¿Ahora se oye mejor? Que tenemos dos importantes e insoslayables dependencias materiales de las cuales no podemos prescindir. Es decir, dependemos para mantener la vida corporal de todo lo que proporciona la naturaleza, ¿no? Antes, cuando se hacía referencia a Polanyi y se hablaba de, precisamente, que yo comparto completamente, de esas mercancías ficticias, la naturaleza en sí, la tierra, ya no es que no haya sido producida para ser comprada o vendida, es que no ha sido producida. Es decir, es una cosa que preexiste a los seres humanos y que tiene límites, ¿no? Por tanto, si para alimentarnos, beber, desplazarnos y construir todo lo que necesitamos para existir físicamente, para mantener los metabolismos sociales, necesitamos utilizar bienes y recursos de la tierra que son finitos y ciclos de la naturaleza, parece complicado poder establecer un tipo de economía y de política que se mantenga durante mucho tiempo y que sea capaz de satisfacer las necesidades de las mayorías sociales, que no atienda a esos límites físicos que tiene el planeta. Como en nuestras sociedades capitalistas no se ha atendido y se ha cortado ese cordón umbilical entre la economía y la tierra y se han superado los límites, nos encontramos ahora en una profundísima crisis ecológica en la que no voy a entrar porque ya la habéis trabajado esta mañana suficientemente, ¿no? Pero digamos que desde los años 80 se encuentra superada la biocapacidad de la tierra y además esa superación de la biocapacidad de la tierra se hace con unos parámetros y unas condiciones de injusticia enorme. Es decir, mientras que para sostener el estilo de vida material medio de una persona del Estado español harían falta 3 planetas, para hacerlo con el estilo de vida de una persona de Estados Unidos como media harían falta 5, de una persona de Kuwait de Kuwait nos harían falta 12, de una persona noruega nos harían falta 4. Como tenemos un planeta y parcialmente esquilmado, es obvio que en aquellos lugares donde se vive con muchos más recursos de lo que existen en el propio territorio, se vive a costa de otros cuerpos y de otros territorios. Por tanto, yo luego entraré, pero lo planteo por provocar, ¿no? Esto nos desvela que la verdad material del capitalismo, una vez superados los límites del planeta, es puro fascismo. Cambiemos huella ecológica por espacio vital y lo que tenemos ahora mismo es un modelo que sostiene y defiende que hay personas que, por ser superiores al estar amparadas por un determinado poder económico, político y militar, pueden sostener estilos de vida materiales directamente a costa de la expulsión de otras personas. Y yo creo que las vallas que limitan la entrada de personas refugiadas, pero se abren y se cierran todos los días para que vengan los recursos de los territorios de las personas refugiadas, desvelan de una forma bastante gráfica ese carácter fascista, de fascismo territorial de nuestro modelo económico, ¿no? Pero no solamente tenemos una relación de codependencia para mantener la vida, sino que somos seres profundamente interdependientes. La vida de una persona en solitario es literalmente inviable. Desde que nacemos hasta que nos morimos, somos seres dependientes, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Es obvio que una criatura recién nacida no sobrevive si otras personas de otras generaciones no invierten una enorme cantidad de tiempo de trabajo en mantener la existencia de ese cuerpo vulnerable. Vuelve a ser igual en el momento de la vejez y en este momento, en lo que se llaman países ricos o enriquecidos,
tenemos una cantidad enorme de población mayor que pasa una parte importante de su tiempo de vida al final de la vida en unas situaciones de profunda vulnerabilidad. Aquellas personas con una diversidad funcional o con una discapacidad fuerte necesitarán también de otras personas para llevar vidas que merezcan la pena vivirse, y nos encontramos también con que en los momentos de enfermedad todas las personas vamos a necesitar depender de otras. Esto quiere decir que no hay personas dependientes y personas independientes. Somos interdependientes y todos y todas vamos a necesitar en algún momento que alguien cuide del cuerpo vulnerable y finito en el que transcurre la vida humana encarnada, ¿no? Bueno, pues esto también se le olvida a la economía, y se le olvida a la economía fundamentalmente porque quienes mayoritariamente han cuidado de los cuerpos vulnerables en todo el mundo y a lo largo de todos los tiempos de la historia prácticamente han sido mujeres. Y lo han hecho, lo hacen en espacios absolutamente invisibles a la economía y espacios absolutamente invisibles a la política, salvo algunos espacios de trabajo remunerado absolutamente precario. Es el mayor lumpenproletariado femenino que existe en el momento actual, las cuidadoras y personas que trabajan en ese sector. Eso se ha hecho también, digamos, de forma aislada al mantenimiento de la economía, ¿no? Y esto no solamente nace con el propio capitalismo, sino que tenemos un pecado original dentro de la cultura occidental, y es el de ser prácticamente una de las únicas culturas que hay en el mundo que ha establecido una pared, una especie de abismo ontológico entre la especie humana y el resto del mundo vivo, como si fueran dos cosas radicalmente diferentes, donde naturalmente la cultura, lo humano, la razón, se sobrepone jerárquicamente por encima de la naturaleza o los cuerpos de las personas comprendidas como el trozo natural, digamos, de la vida humana separada de la capacidad de razonar, ¿no? Esto que ya nos lo encontramos en Platón, en las raíces clásicas del pensamiento, y que podría parecer pura filosofía que estudiábamos cuando decíamos que Platón distinguía entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, que las cosas eran lo que se pudría, lo que se estropeaba, lo que no tenía valor, y el mundo de las ideas era lo que le otorgaba ese valor. Eso se plasma en política. Es decir, cuando nosotras revisamos cómo funcionaba la democracia ateniense en la polis de Atenas, nos encontramos que en el momento de mayor apogeo había 34.000 ciudadanos, 34.000 ciudadanos que iban al ágora, deliberaban, tenían tiempo para pensar la vida en común, tomaban las decisiones que le venían fenomenal a todo el mundo, informadísimas por el conocimiento del momento, ¿no? No es tan fácil encontrar que en el mismo momento en Atenas había 300.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas que cultivaban, pescaban, fabricaban enseres, tejían ropas, es decir, interactuaban con la naturaleza para obtener los bienes y servicios que impepinablemente hacen falta para sostener la vida humana. Y menos fácil todavía es encontrar que además de 34.000 ciudadanos y 300.000 esclavos, es fácil que hubiera 34.000 esposas, que tampoco iban al ágora, que tampoco trabajaban en el espacio público, que tampoco tenían posibilidades de tomar decisiones sobre la vida en común. Las esposas parían los hijos de los ciudadanos, los cuidaban, cuidaban al propio ciudadano, cuidaban a los padres y madres de los ciudadanos y se ocupaban que la reproducción cotidiana de la vida se pudiera dar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el concepto de hombre, con mayúscula, el concepto de persona, que es sujeto público, que toma las decisiones en la vida en común, es un sujeto absolutamente ficticio, es un sujeto que no existe, es un sujeto que se percibe a sí mismo emancipado de la naturaleza, emancipado de su propio cuerpo y emancipado de las otras personas. Pero como uno ni una puede vivir con esa triple emancipación, lo que sucede es que se invisibilizan, se sacan de la esfera de lo público a aquellas personas, a aquellos sujetos y a aquellas tareas que mantienen las relaciones de codependencia e interdependencia, ¿no? Bueno, ese perfil de sujeto, que es la esencia del sujeto patriarcal, ha ido progresando y ha ido adquiriendo determinadas proyecciones en el futuro que están cristalizadas también en el momento que estamos viviendo. El sujeto de la modernidad y de una buena parte de la Ilustración es también un sujeto que hereda esa triple emancipación. Descartes, Newton, todos los filósofos de la modernidad mantienen ese sistema dicotómico y le ofrecen o le otorgan también esa diferencia jerárquica, ¿no?
pero donde ya adquiere una dimensión absolutamente cristalizada es con el nacimiento de la economía capitalista, ¿no? Porque la economía capitalista, nacida en ese contexto patriarcal, lo que hace es volver a esconder, volver a invisibilizar dentro del terreno de lo económico todas estas aportaciones. Y lo hace generando una serie de mitos, una serie de creencias que están plenamente inoculadas y vigentes en nuestros modelos económicos y que muy lamentablemente los sectores que se autodenominan de izquierda, emancipadores o muy progresistas o tremendamente progresistas o muy radicales reproducen en buena medida, ¿no? ¿A qué me refiero? A la noción, por ejemplo, de producción. Hoy la producción no es una categoría ligada a la conservación de la vida y a su mantenimiento. No es una categoría ligada a lo que la tierra puede proporcionar y no es una categoría ligada a la obtención de bienes y servicios que permiten satisfacer necesidades humanas. La producción es una categoría ligada a la maximización del excedente social medido en términos exclusivamente monetarios. Producir es hacer que la economía crezca. Producir es generar incrementos de los valores añadidos que quedan consolidados en el Producto Interior Bruto. Al desviar la atención de la producción a la exclusiva vara de medir del dinero y no mirar tanto qué se produce, como se señalaba antes, ni para qué se produce, ni quién usa lo producido, ni a costa de qué, pues lo que sucede es que ya no somos capaces, con esa mirada extraviada en la vara de medir del dinero, como dice Jorge Rietzmann, que yo es la única persona que he conocido que le haya hecho un poema al PIB, pues ya no somos capaces como cultura de discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Le llamamos producción a producir bombas de racimo y le llamamos producción a cultivar trigo. Ambas cosas son producciones y el modelo económico las mide de la misma manera, en euros. Y como lo único que mira es eso, intenta que esa cantidad de euros salga al máximo posible sin preguntarse qué uso tiene aquello producido, ¿no? Cuando además lo producido se hace a costa de extraer bienes finitos de la corteza terrestre o de forzar ciclos naturales que son alterados pero no controlados por la tecnología, nos encontramos con ese gran problema ecológico. Pero también el propio modelo productivo utiliza una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan en el entorno doméstico. Es decir, en el entorno doméstico se da también, no solo el patriarcado es eso, pero una especificidad de la lucha de clases. Es decir, se genera una especie de plusvalía en forma de tiempo social que es incautada por muchos hombres y algunas mujeres para liberar tiempos que ponen al servicio del espacio público, muy mediado también por el espacio de mercado, en esa situación de connivencia que yo comparto completamente, ¿no? Claro, la incautación de esas horas de trabajo combinadas con el cambio que se ha producido en las pirámides demográficas dentro de nuestras sociedades nos aboca a otro problema también estructural grave, que es lo que desde el feminismo se ha denominado la crisis de cuidados, ¿no? Todo ese tiempo que hace falta para cuidar sigue haciendo falta y ahora además hace falta más tiempo incluso, porque hay muchas más personas envejecidas, porque el propio diseño urbano y el diseño de la ciudad, por ejemplo, pero también el del medio rural, ha alejado enormemente las distancias que hay entre los diferentes puntos en donde se dan las distintas dimensiones de la vida humana. Es decir, desde donde tú tienes tu empleo, hasta donde trabajas, hasta donde tienes que cuidar a lo mejor a padre o madre, hasta donde te tienes que desplazar, hay distancias tan enormes que hace falta más tiempo para poder cuidar. La precariedad laboral, que te impide incluso poder apelar a esa ñapa que se ha hecho para que las mujeres cuidemos y trabajemos en el espacio público, por así decir, o sea, en el mundo laboral, que es lo que se ha llamado en conciliación, ¿no? Todo este tipo de cosas hacen que, habiendo más necesidad de tiempo de cuidados, haya menos tiempo para hacerlo, ¿no? Y esa es la crisis de cuidados. ¿Qué es lo que se ha hecho en el marco de nuestras sociedades? Pues tirar fundamentalmente de dos vías para resolverla. La primera, se llama pomposamente la transferencia generacional de cuidados, que no es ni más ni menos que la aparición de todas las abuelas esclavas, ¿no? Es decir, mujeres de otras generaciones que invierten parte de trabajo en cuidar
cuando no se tiene tiempo, ¿no? Y el segundo mecanismo de mercado es un mecanismo de mercado que es la generación de un mercado laboral en donde algunas mujeres venden fuerza de trabajo para hacer los trabajos que mayoritariamente mujeres no tienen tiempo de hacer en el espacio doméstico, ¿no? Generando, decía antes, el modelo y el espacio y el sector laboral más absolutamente despreciado, subordinado y desvalorizado y mal pagado que hay dentro de nuestras sociedades, ¿no? Si además miramos ahora mismo en los países occidentales autodenominados desarrollados, de dónde vienen una buena parte de las mujeres que sostienen toda la tarea de reproducción cotidiana de la vida, podríamos darnos cuenta de que estas mujeres vienen con frecuencia de los mismos países de los que extraemos materias primas que sostienen el metabolismo económico. Es decir, que tanto en términos de codependencia como en términos de interdependencia vivimos, por así decir, no por encima de nuestras posibilidades individuales, como decía el otro, sino por encima de las posibilidades de nuestros propios territorios, ¿no? Una vez, digamos que todo el modelo de estado de bienestar y toda la generación de servicios públicos y de lo que llamamos lo público en las sociedades occidentales toma cuerpo en el periodo que se llama los 30 gloriosos, es decir, el periodo que va entre 1940 y 1970, donde se produce lo que se llamó el pacto keynesiano, ¿no? Ese pacto keynesiano, a partir del cual las clases obreras organizadas renunciaban a la propiedad de los medios de producción, los dueños de los medios de producción de alguna manera renunciaban a parte de sus beneficios y el Estado gestionaba esos recursos a los que se renunciaban para asignar o dotar de una serie de servicios públicos que garantizaban, digamos, la satisfacción de las necesidades de las personas, ¿no? Bueno, ese modelo empieza a hacer crisis a partir de los años 70. Desde los años 70 lo que estamos viviendo es lo que algunos economistas denominan un periodo de estancamiento secular. Es decir, la economía global no crece a partir de la economía real, es decir, no se incrementan las tasas de ganancia del capital, sino que se generan burbujas que en un momento determinado crecen mucho hasta que estallan, con todo el papel que ha jugado la economía financiera y la economía no real, ¿no? Claro, el nacimiento del neoliberalismo desde ese punto de vista, de lo neoliberal, de meter cada vez más cosas dentro del mercado por las que antes no se pagaban, en realidad es casi una expresión del fracaso del capitalismo como modelo generador de satisfacción, que posibilitaba la satisfacción de las necesidades para las mayorías sociales, ¿no? Por otro lado, ese modelo de los 30 gloriosos funcionó en una pequeña parte del mundo gracias a la disponibilidad y al uso de recursos naturales con cargo a otros lugares, es decir, expoliando el resto del mundo, ¿no? Ahora mismo lo que sucede es que ya no estamos en una situación de bonanza mineral ni material como para volver a generar los mismos modelos, ¿no? Por eso, ese estrechamiento y esa sudamericanización a la que se refiere alguna gente del sur de Europa es un proceso que refleja ese estrechamiento, digamos, de las cuestiones de los límites del planeta. ¿Por qué entro en esto, no? Porque los puestos de trabajo que se han perdido no van a volver nunca más con este modelo, nunca más. El modelo de generación de riqueza en términos puramente económicos que hemos conocido no se va a volver a producir porque no hay ni materiales, ni energía, ni posibilidad física de que se pueda producir tal cual lo conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces con el marco del Estado y de los servicios públicos? Porque el problema que tiene la socialdemocracia y desde mi punto de vista, incluso ahora mismo algunos de los partidos más emancipadores que pretenden superar discursivamente la socialdemocracia no tienen grandes propuestas económicas que vayan por delante de eso, ¿no? El problema que tiene la socialdemocracia es que o hay crecimiento económico o si no hay crecimiento económico, ¿qué coño vas a repartir? Ese es el problema que tenemos. Es decir, en este momento las propuestas de la socialdemocracia están fracasando en toda Europa, dando paso a los movimientos fascistas porque no tienen relato, porque lo que prometen, porque lo que dicen no es posible y la gente no es tonta y lo sabe, entre otras cosas, y porque cuando se prueba pues no funciona, ¿no?
Claro, el asunto que tenemos es que si queremos hacer justicia, tenemos que pensar en que ya no se puede pensar solo en disponer del excedente del crecimiento económico, sino que necesitamos meterle mano a la producción primaria, es decir, a la propiedad, ¿no? Y eso es un elemento que tenemos que reflexionar y luego habrá que ver cómo se plantea de forma más amable, que suele menos chungo, lo que sea, pero tenemos que tener claro que eso hay que hacerlo, y en ese sentido estoy muy de acuerdo en que las propuestas de la autogestión, que para mí son valiosísimas, necesarias, todas las propuestas de la economía social y solidaria, y que son verdaderos laboratorios de experiencia, se reflejan como cosas muy limitadas, no universalizables y no escalables si no se le mete mano al conflicto de poder y esa connivencia que hay entre poder y economía, que a mí me parece clave, ¿no? Yo a estos tiempos en los que detienen de 15 en 15 y empiezas a ver cómo funciona todo ese entramado de corrupción estructural que engloba todos los ámbitos, vemos la realidad que hay organizativa detrás de todo ello, ¿no? Por tanto, yo creo que ese encaje entre lo público y ese encaje entre la autogestión es completamente necesario, y me parece que haber creado una especie de dicotomía, de nueva dicotomía entre la autogestión y lo público es un error. Lo que sí que me parece importante es que tengamos en cuenta que lo público no es solo lo estatal. Eso me parece crucial, ¿no? Porque si nos quedamos en pedir estatalizaciones o en pedir simplemente remunicipalizaciones, por ejemplo, en el caso de que se estuvieran generando y se estuvieran gestionando desde ese espacio de connivencia, a lo que vamos es a lo mismo. Bankia supuestamente era pública y en este país quien facilitó todo el pelotazo urbanístico fueron alcaldes, concejales, que favorecieron todo el sistema de recalificaciones y funcionarios que miraron a otro lado porque se cuentan con los dedos de la mano la gente que denunció, ¿no? Yo creo que quienes defendemos lo público tenemos que hacer una revisión crítica muy potente de todo esto para no volver a caer en propuestas que no funcionen, ¿no? E insisto que en este momento la propuesta tiene que ser valiente, tiene que ser medida, tiene que ser bien explicada y tiene que ser además generada con ilusión. A mí, por ejemplo, me ilusiona muchísimo, porque es que como veo que como no nos pongamos a la tarea, nos vamos a comer un marrón del 3. Entonces veo, vamos, que me ilusiona intentar que no nos lo comamos, ¿no? Entonces creo que bien que planteado podría ser una cosa tremendamente motivadora, porque hay un elemento que es con el que querría terminar, que es paradójico. Es decir, cuando Marie Le Pen dice aquí no cabemos todos, con su modelo, con el modelo capitalista, tiene razón. Con los niveles de consumo, con los niveles de vida material, me refiero solamente, que hay en determinados países, todos no caben. Y por eso se establece ese proceso de criminalizador y ese proceso de luchas entre pobres, en donde el relato que recibe mucha gente obrera organizada es que no pueden vivir como les prometieron, porque hay otras personas que son terroristas, vagas, fundamentalistas, no sé qué, que luchan por los mismos recursos. Es decir, o incorporamos en el análisis material, desde mi punto de vista, la mirada ecofeminista y explicamos cuál es la realidad material que hay detrás y hacemos ver a la gente que poder vivir como nos habían dicho que se podía vivir, solamente se puede hacer teniendo ejércitos en otros países, teniendo vallas y expulsando directamente de la vida a una parte del planeta, o no sé cómo vamos a crear un relato coherente que pueda convencer a gente, porque necesitamos un relato que pueda ser comprendido. Yo creo que este puede ser comprendido y este es imprescindible, porque seguimos apostando por las vías que no funcionan porque físicamente no van a poder funcionar. Lo que viene detrás es solo el fascismo, ¿no? Yo lo dejo aquí y ya luego si queréis